Hablamos con Ramsés Gallego, International CTO de CiberRes, la línea de negocio abierta por Microfocus hace poco más o menos de un año y que nació para dar respuesta a la necesidad del mercado de afrontar las ciberamenazas y de ser resilientes. Muchas gracias por acompañarnos, Ramsés. Siempre un placer, Rosalía. Muchas gracias por tenernos y por tener seguro esta interesantísima conversación como siempre contigo. Ramsés, como decíamos, hace un año se creó CiberRes. ¿Cuál es el balance un año después? El balance, y gracias por la pregunta, pero el balance pues muy positivo, porque si bien es cierto que cuesta instaurar el concepto de marca, ¿verdad?, de nombre en el mercado, lo que quiero decir es que dentro de la gran familia y gran compañía que es Microfocus, con 40 años de existencia, es verdad que dejar de ser solo una división para ser una línea de negocio con alma, quiero decir, con nombre, con un ADN, es decir, dejar de ser solo, con perdón lo digo, un departamento para ser una compañía dentro de una compañía, es verdad que en eso se tarda tiempo desde el punto de vista de mensaje, de marca, pero a tu pregunta, la verdad es que el balance es muy positivo porque si bien es cierto que, ya digo, que aún la gente nos asocia y nosotros lo ponemos digamos, como subtítulo, ¿no?, una línea de negocio de Microfocus, es verdad que el nombre CiberRes, supongo también, quiero pensar, Rosalía, porque el concepto de resiliencia o de ciberresiliencia cambia quizás un poco el paso, ya no solo a seguridad, a protección y a defensa, ¿verdad? Entonces, el concepto de resiliencia, y tal y como lo explicamos, que es la capacidad de perdurar, de resistir, de aguantar en este mundo tan complicado que tenemos desde muchos ángulos, ya no solo pandemia o pospandemia, sino guerra, con todo lo que está pasando en este mundo. El concepto de perdurar y de resistir creo que es interesante y creo que inteligentemente acertamos en ponerle este nombre, este alma, y muy positivo, ya digo, a tu pregunta, porque crecemos en las 4 líneas de negocio que tiene la marca, la compañía, con lo cual, ya digo, buena recepción en el mercado, buena visibilidad y sobre todo buen también negocio, que al fin y al cabo para eso estamos. O sea que magnífico, un balance muy positivo, debo decir, de verdad que sí. Fenomenal. Ramsés, hace poco te he oído hablar de Radical Innovation. ¿Qué significa esa expresión y en qué consiste? Pues sonrío porque, de nuevo, tiene que ver con cómo percibimos el mundo y lo que quieren nuestros clientes. Me explico. En un negocio de seguridad, de ciberseguridad, absolutamente atomizado, ¿verdad?, y que tú conoces muy bien, con cientos de proveedores, y lo digo así exagerándolo, porque recientemente en la RSA en San Francisco había centenas, o sea, estamos en un mercado, ya digo, absolutamente atomizado, en el que casi empieza a ser difícil de averiguar quién hace qué y dónde están las líneas de separación, ¿verdad? Entonces, en esa realidad, agradezco tu pregunta porque nosotros sonreímos diciendo, si bien es verdad que hablamos todos de transformación digital, mucho de disrupción digital, de cambio, y bueno, pues nosotros hemos creído, de nuevo, igual que hicimos con el concepto de resiliencia, ¿no?, de cambiar un poco el paso, por lo menos el mensaje, ¿verdad? Pues nosotros decimos que, si bien es verdad que la transformación digital es importante, el viaje hacia la nube es crítico, creemos que la innovación radical, a tu pregunta, es hacer las cosas diferentemente. Ya no solo hacer cosas diferentes, que está bien, pero es verdad que cada vez es más difícil, porque todos hacemos gestión de identidad, nube, protección de la información, todos hacemos eso. Entonces, creemos que no solo intentar hacer cosas diferentes, sino lo más importante es cuando entra el adverbio, que es diferentemente. Y diferentemente, en nuestro caso, lejos de ser un fabricante de nicho, y lo digo con el máximo respeto para aquellos que lo son, ¿no?, que tienen, digamos, monolíticamente su aproximación al mercado, es verdad que en CiberRes nosotros, en la línea de negocio de Microfocus, hacemos gestión de identidad. Y además tenemos la parte de operaciones de seguridad y gestión de SOCs, etcétera. Pero además también protección de la información y privacidad. Y por último, y no por ser el peor, sino casi al contrario, con un crecimiento espectacular, seguridad de aplicaciones. Bien, eso no lo puede decir todo el mundo. Y lo digo, insisto, con el máximo respeto para los competidores y amigos, ¿no? Entonces, esa innovación radical viene en nuestro caso por la, yo diría, mágica habilidad en unir, oye, qué interesante, gestión de identidad con privacidad o con protección de datos. Oye, qué interesante, seguridad de aplicaciones, es decir, protección del código, con también protección de la información que esas aplicaciones están hospedando, ¿verdad? Entonces, nos parece que por ejemplo, seguridad de aplicaciones
con inteligencia de amenazas unido con gestión de identidad, ¿no? Entonces, esa innovación radical, Rosalía, viene cabalgando en nuestra visión, ya digo, no monolítica, sino con 4 pilares fundamentales, que todos ellos crecen y que vienen un poco a eso, a hacer cosas diferentes, diferentemente. Por supuesto, todo el mundo es cloud, nosotros también, en esa diferenciación también. La mayoría, no toda, pero la mayoría de nuestra oferta se está SaaSificando o cloudificando o nubeizando, y eso también pues nos parece, si bien no cosa diferente, sí diferentemente por la aproximación, ya digo, holística en todas las dimensiones que nuestros clientes nos dicen, Rosalía, que tienen que proteger. Nuestros clientes, y creo que a nadie se le escapa, que tienen que proteger la identidad, tienen que proteger los datos, tienen que proteger el perímetro, tienen que proteger... Y en eso creo que CyberRes brilla, porque no somos una compañía basada en un silo o en 2 silos, sino en 4 pilares fundamentales. Eso es nuestra visión de innovación radical y cosas diferentes, pero diferentemente hechas o realizadas, ¿verdad? Sí, los 4 pilares, que es el nuevo perímetro. Efectivamente, ¿no? O sea, donde el perímetro se sitúa en este... También perímetro difuso, no te debo engañar, en el momento que estás en varias nubes, y, oye, es que ese perímetro que antes era el proxy y el puesto de trabajo, ya digo, gente trabajando en casa, gente trabajando en el tren, gente trabajando ahora en periodo vacacional, supongo que también conectados desde la segunda residencia. Entonces, ese perímetro que tú muy bien dices, que es el límite, claro, ese perímetro incluye identidad, incluye datos, incluye aplicaciones, incluye acceso, incluye red. Claro. Y en eso, pues ya digo, de verdad creo que en CyberRes brillamos, y esa es la innovación radical que queremos traer. Ya digo, quizás quien nos esté escuchando y viendo, quizás dice, pero esto es solo un mensaje marketingiano. Bueno, quien lo quiera tomar así, sí, yo creo que va más allá porque lo ejecutamos a nivel tecnológico. Ya digo, el mundo de identidad más datos, aplicaciones más datos más operaciones de seguridad, y eso es súper chulo, la verdad, eso nos encanta. Muy bien, muchas gracias. Ramsés, en octubre está prevista vuestra participación en la conferencia EIAA, organizada por el Instituto de Auditores Internos, y en la que se hablará de un mundo en transición, que has estado comentando algunas cosas ya. ¿Cómo se puede abordar esa transición de una manera segura en este ecosistema nuevo que tenemos, sin perímetro, con guerras, con pandemias y demás? La verdad que no voy a engañarte, con dificultad, porque es un mundo, ya no solo un mundo en transición. Yo creo que los organizadores de esa conferencia, que como bien dices, 6 y 7 de octubre en Bruselas, va a unir o va a atraer a cientos de personal de auditoría interna, de riesgo, de conformidad legal, y tenemos la suerte, la fortuna de ser escogidos como keynote speaker, con lo cual, pues magnífico, ¿verdad? Pero sobre todo ellos escogieron, cuando se aproximaron a nosotros, que qué opinábamos de un mundo en transición, pues dijimos que sí. Y aprovechando tu pregunta, es que un mundo en transición implica un mundo en cambio. Y un mundo en cambio, nosotros añadimos desde CyberRes, es que en cambio constante. Es decir, es una paradoja, ¿verdad? Que sea constante, que todo cambia. Es una paradoja decir que la constante común es que todo está cambiando, ¿no? Qué curiosa paradoja poética incluso, ¿no? Oye, es fijo que todo está cambiando, ¿no? Y dices, vaya, ¿cómo es eso? Pero es que es fijo que todo está cambiando, ¿verdad? No solo en la época pospandémica, con la guerra, con la gente trabajando en diferentes entornos. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo lo hago seguro? Pues ¿cómo lo hago seguro? Por lo menos en clave CyberRes, y creo que de todos los y todas las que nos vean y escuchen estarán de acuerdo en que haciendo las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta. Insisto, y lo uno, si me permites, con la respuesta anterior, no monolíticamente, es que las preguntas correctas tienen que ver con, en el perímetro y en las nubes, en plural, cómo me autentico, qué autorizo, qué aplicaciones, durante cuánto tiempo, con qué privilegios, con qué permisos, cómo investigo las amenazas que tienen que ver con todo eso. Entonces, ese mundo en transición, ese mundo en cambio, este mundo en guerra lamentable y en post-pandemia, y en este mundo, y si me permites también la poesía, este mundo líquido, ¿verdad? Este mundo híbrido en el que estamos aquí, estamos allí, cambio constante. Ya digo, creo que me viene a la mente, escuchando tu pregunta, transición para mí implica ir de un sitio a otro, para todos, ¿verdad? En el viaje y en el cambio constante. Pero lo haremos seguro entendiendo esa transición, ese viaje, entendiendo qué aplicaciones tienen qué datos, qué personas acceden a qué información, durante cuánto tiempo y con qué permisos. Entonces, de nuevo, esos 4 pilares, que por lo menos son nuestra base, ¿verdad? Nuestros cimientos, y creemos
que los cimientos del resto. Eso lo vamos a explicar perfectamente, ya digo, en octubre, pero antes de eso y después de eso en CyberRes seguimos explicándolo, intentando, bueno, por supuesto vender, que es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero también educar, informar y mirar a la gente a los ojos, Rosalía, como hemos hecho siempre, y decirles, la identidad es importante, los datos son importantes y las aplicaciones son importantes. En esos tres mundos creo que necesitas soluciones. Hay mucha gente en el mercado que ofrece grandes soluciones. CyberRes, afortunadamente, es uno que lo hace de manera completa y de principio a fin. Esa es mi respuesta a ese mundo cambiante, ese mundo en transición y ese mundo que requiere seguridad y respuestas para preguntas críticas, Rosalía. Eso es lo que me viene a la cabeza para responder. Ramsés, ¿vais a anunciar ahí alguna cosa específica o bueno, vais a llevar el mensaje? Yo te diría, es el mensaje sólido de siempre, pero ahora que me dices de anunciar, pues te doy un par de cosas, ¿verdad? Vale. Tuve el privilegio, y precisamente creo que fue contigo, casi medio en exclusiva, era la semana en la que lo presentábamos, pero recordarás que hablamos de Galaxy, ¿te recuerdas? Sí. Ya digo, no sé si llamarle exclusiva, pero sí que es verdad que fuiste la primera de las primeras sí, con las que hablamos. Entonces, Galaxy, recuerda a todo el mundo que es nuestra plataforma de inteligencia de amenazas, ¿verdad? O por lo menos búsqueda de amenazas. Tenemos mucho respeto con la palabra inteligencia y por eso le llamamos nuestra plataforma de búsqueda de amenazas. Pues lo que vamos a presentar es más Galaxy, me explico. Y también lo uno con la respuesta anterior de mundo en cambio y mundo en guerra, y me pongo un poco más serio porque creo que lo merece, en un mundo donde estamos trabajando con, no te puedo decir los países, pero te puedes imaginar que están en la frontera del telón de acero, ¿verdad? Eso es. Con muchos, y lo pongo en plural, países trabajando en lo que llamamos operaciones cibermilitares o operaciones militares en el ciberespacio. Galaxy, y lo tenemos, y por cierto estaré encantado de enviarte información por si la queréis poner o en la web, o a lo mejor como añadido a esta entrevista o lo que sea, pero de hecho tenemos ya incluso información consumible, ¿verdad? Es decir, que se puede ver y leer, ¿verdad? El típico brochure de operaciones militares en el ciberespacio, o cibermilitar, entendiendo las diferentes fases de la guerra, terrible como es la guerra, lo digo y lo debo enfatizar de nuevo, terrible, y la condenamos como no puede ser de otra manera, pero es verdad que en un proceso de guerra, en un proceso de sociedad, hay la fase de preconflicto, la de conflicto, después la de posconflicto, tiempo de paz, y entender todo eso desde un punto de vista digital nos parece, primero, necesario, nos parece chulo, ¿verdad? Hablarle a los gobiernos regionales o autonómicos y nacionales, a empresas incluso de, oye, hay tiempo de paz, hay tiempo de preconflicto, hay tiempo de conflicto y todo lo que tiene que ver con ciberespionaje, operaciones de camuflaje, Black Ops, ¿verdad? Todo eso que a veces vemos en las películas y leemos en plan, o vemos en plan Misión Imposible, ¿verdad? O en las películas de Jason Bourne y de estas cosas de operaciones ocultas, Black Ops. Es que eso se hace en el mundo digital y creemos que es importante que haya herramientas que lo permitan hacer. Vamos a presentar más Galaxy, vamos a presentar todavía más soluciones SaaS, es decir, si te he dicho antes que estábamos SaaSificando o cloudificando nuestras soluciones, más de ello. Entonces, yo te diría que lo que anunciamos es más compromiso, más soluciones, expansión de lo que ya hay, tanto en nube como Galaxy, ya digo, como piedra angular de nuestra plataforma de amenazas y sobre todo, ya digo, lamento decirlo, pero es una realidad que nos ocupa, sobre todo en el ángulo de operaciones cibermilitares. Te digo, te sorprenderías de las conversaciones, o no, pero de las conversaciones que tenemos con gobiernos súper preocupados del impacto digital y de cómo se puede tirar abajo un país, literalmente tirando abajo pues sus centrales nucleares, su suministro de gas, ¿verdad? Tan de moda estos días, ¿verdad? Y estas semanas. Pues eso, desde el punto de vista digital, hay un Galaxy para operaciones cibermilitares. Y entonces, en ese marco de octubre que mencionabas, pues esa gente de riesgo, ¿no? Expertos y expertas profesionales del riesgo, de conformidad legal, de auditoría interna, ¿no? De saber si los controles que tienen esas compañías y esos países son los adecuados. Eso también lo vamos a presentar ahí porque creemos que completa y complementa, pues eso, ¿no? Un portfolio necesario para este mundo tan cambiante, ¿no? Sí, estoy juntando las 3 o 4 respuestas anteriores, pero en un mundo cambiante, pues con necesidad holística, pues de eso vamos a hablar y de eso vamos a seguir presentando en octubre y más allá, por supuesto, Rosalía, como siempre. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ramsés.
como siempre, un placer. Gracias por tu tiempo, por las preguntas y nada, ya sabes dónde encontrarnos. Un placer, gracias.